A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. En México hay 24 millones de personas vulnerables a inundaciones. Las entidades con mayor riesgo son Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos y Oaxaca. El Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, se creó en 1996 para apoyar a las zonas afectadas por un desastre natural. Tras su desaparición en 2021, la ayuda federal tarda en llegar. No manches. Ahí tenemos un lazo. El carrito ya se va a caer a la... El paso del huracán Lidia dejó severas inundaciones en Puerto Vallarta, Jalisco. Las lluvias provocaron desbordamientos e inundaciones en varios puntos del municipio. En algunos puntos el nivel del agua superó los 70 centímetros. La autoridad informó el desbordamiento de los canales de colonias como Gaviotas, Arroyos Camaroneros y El Piedrera. A través de redes sociales circulan videos de los anegamientos, incluso con afectaciones en el Boulevard Francisco Medina. En los videos se aprecia a personas saliendo de sus vehículos arrastrados por la corriente. Y al desaparecer el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, a principios de este sexenio, ahora la Secretaría del Bienestar es la que se ocupa de apoyar ante cualquier desastre natural que ocurra en México, lo que, a decir del analista económico Víctor Valdivia, atrasó el proceso de ayuda y no contempla un apoyo integral. En cuestiones de elementos dañados en todo el país debido a este cambio, al momento que dejamos el FONDEM y se perdió toda la estructura del FONDEM, pasó directamente a la Secretaría del Bienestar y toda la infraestructura se está sacrificando. En otras palabras, se está dejando la infraestructura social de lado para tener apoyos directos, para que me entiendan. Prefiere la gente, este gobierno prefiere llegar y darle a una persona una licuadora, un sartén, que reconstruir un puente, un puerto o las calles o lo que sea necesario. Esta tarde nos acompañan Pablo Álvarez y Casa Longoria, economista, Arturo Huerta, economista, y les agradezco mucho que estén con nosotros en Mega Noticias. Pablo y Arturo, estamos conversando sobre cómo el gobierno federal, cómo los gobiernos estatales y locales atienden emergencias como las que hemos visto estos días, como las que hemos vivido también en los últimos años. Pablo, ¿bajo qué mecanismos el gobierno federal particularmente atiende emergencias naturales? Antes era a través de este Fondo de Desastres Naturales, pero hoy sabemos que este fondo desapareció como se le conocía y que ahora es la Secretaría del Bienestar. Pero, ¿cómo está funcionando la atención a emergencias en estos momentos en el país? Bueno, una aclaración. El fondo desapareció en 2020 y desapareció por una estrategia de que en ese momento el gobierno necesitaba muchos recursos, no se quería endeudar y sacó dinero de donde fuera. Uno de los recursos era el FONDEN. En 2021 se creó como programa presupuestario, pero no se asignaron recursos. Y es hasta el 2022 que se crea como programa presupuestario, pero se asigna al ramo 36. O sea, sale de lo que era la Secretaría de Gobernación para pasar a la Secretaría de Protección Ciudadana. No está en Bienestar. Una aclaración, es una nota que se publicó en el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, que el público pudiera consultar y ver que ese fue, digamos, el continuum que tuvo este ahora programa presupuestario. ¿Cuál es el problema? Que es que antes, como era un fondo, tenía la lógica de que había un recurso disponible para que en caso de que fuera necesario se pudiera utilizar esa disposición de recursos.
Ahora, como programa presupuestario, requiere de que la Secretaría de Hacienda diga si tengo recursos para atender esta situación. O sea, depende de si la Secretaría de Hacienda tiene dinero o no tiene dinero. Esa era la ventaja que tenía el que fuese un fideicomiso y un fondo. O sea, en conclusión, el problema es que no sabemos si la Secretaría de Hacienda tiene o no recursos para atender emergencias como son las provocadas por desastres naturales. Quería hacer esta puntualización Sí, porque pero obviamente, sí. son importantes, ¿no? Sí, gracias por la aclaración, Pablo Álvarez. Arturo Huerta, pero pues obviamente el dinero tiene que salir de algún lado. Las emergencias se tienen que atender, la situación de vulnerabilidad en la que pueden estar familias y también que se comprometa la infraestructura pública, pues tiene que atenderse. De alguna parte tendrá que salir o tiene que salir el dinero, Arturo. Primero, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes, Pablo. Estuvo muy bien la aclaración que hizo Pablo con respecto a estos movimientos en las cuentas de las finanzas públicas. Efectivamente, cuando existía el fideicomiso, ahí estaba el dinero, ¿no? Y el gobierno desapareció prácticamente 338 fideicomisos en el 2020, en esa perspectiva de no endeudarse. Entonces agarra de donde había, y hay que tomar en cuenta que los fideicomisos no eran controlados. No había control sobre ellos, no había transparencia en el uso de los recursos de los fideicomisos, lo cual fue justificación del gobierno justo para desaparecerlos y pasar los recursos a la Tesorería Hacienda. Ahora, la cuestión es, efectivamente, Hacienda ha dado austeridad fiscal de igualar los gastos a sus ingresos tributarios y en consecuencia esto restringe la capacidad de gasto. Efectivamente, tú preguntas, Juan Carlos, ¿de dónde va a venir el dinero? Gran parte de los fideicomisos que desaparecieron en el 2020 fue para el pago de la deuda, y no para impulso a la inversión pública o apoyo a las empresas que enfrentaron problemas y que quebraron más de 400,000 empresas en 18 meses, no fue para apoyar a los que quedaron desempleados, que durante la pandemia para tener ingresos para poder sobrevivir. Entonces, desde mi perspectiva, hubo un mal manejo de esos recursos. Es decir, no debió haber desaparecido Fonden y muchos otros fideicomisos. Si bien no había un control sobre ellos, pues habría que meter un control, pero no a través de ello justificar su desaparición. Entonces, ahora esta cuestión de los problemas ambientales que estamos enfrentando, esta cuestión del huracán Lidia, está a buena voluntad si Hacienda canaliza o no canaliza recursos. Entonces se han perdido casas, se han deteriorado infraestructura, se han deteriorado las obras de cultivo, y muchas fábricas también sufrieron percances, y entonces eso requiere efectivamente recursos. O sea, desde mi perspectiva, ante tu pregunta, Juan Carlos, ¿de dónde tiene que venir el dinero? El gobierno tiene que gastar, ¿no? Justo para atender los reclamos nacionales y no seguir empecinado a la austeridad fiscal y al no endeudamiento, que eso nos ha llevado a la contracción económica, al cierre de empresas, a no atender estos desastres naturales, y los gobiernos surgieron para satisfacer las demandas nacionales. Y estamos viendo las videos de este huracán, y es para que el gobierno gaste lo necesario para apoyar a las familias, a las empresas, y a fin de evitar los severos costos y sobre las personas, sobre las empresas, esto originando. Entonces, más que seguir con la austeridad fiscal, el gobierno tiene que gastar lo necesario. Entonces, el problema es que ahora la oposición dice, no, el gobierno, el mismo Banco Central, lo que dijo ayer, no, el déficit fiscal va a llevar a inflación. Pues no, todo depende de dónde canalices el gasto público. Si el gasto público lo canalizas a apoyar empresas, a rescatar los activos que se deterioraron,
apoyar la producción industrial y agrícola, pues no va a ser inflacionario. Entonces, de ahí que, repito, el gobierno tiene que modificar su política fiscal en favor de satisfacer las demandas de las familias, de las empresas, de los trabajadores. Sí, Pablo Álvarez, si bien se acusó que el Fonden era un fondo de recursos para atender desastres naturales, atender emergencias de desastres naturales, que estaba supuestamente en la opacidad, que se cometió indiscrecionalidad en el uso de los recursos, que hubo corrupción, si bien se acusó todas estas situaciones para justificar su desaparición, el Fonden tenía reglas de operaciones, había, digamos que certeza en las autoridades locales y estatales cuando recurrían al Fonden para que se atendiera una emergencia natural, atender damnificados, atender la infraestructura pública, etcétera, etcétera. Había reglas de operación con respecto al Fonden y se sabía cómo acceder a esos recursos. Hoy, bajo el mecanismo que maneja Hacienda y el gobierno federal para atender emergencias, ¿hay certezas de reglas de operación? ¿Hay certezas de cómo reclamar esos recursos? ¿Bajo qué criterios se otorgan? Mira, lo que pasa es que lo anterior era mejor y algunos argumentos no son ciertos, porque finalmente era un fideicomiso que controlaba Hacienda. El tema es que la ciudadanía no sabía cómo se manejaban esos recursos y había reglas de operación. ¿Cuál era la ventaja de lo anterior? Es que tú tenías recursos y ante una emergencia podías actuar de manera ágil e inmediata porque contabas con esos recursos. Ahora estamos en una situación donde, pues mire, sí, la situación es muy emergente, pero mire, ¿sabe qué? Pues no puedo apoyarlo porque no estoy seguro que tenga los recursos para poder liberar ese gasto, ¿no? Entonces, hoy estamos en una situación mucho peor, porque antes había la posibilidad de actuar rápida. Se requería obviamente ciertos procedimientos, como declaración de emergencia nacional, para que se pudieran liberar estos recursos. Pero había un procedimiento claro que permitía utilizar esos recursos. Ahora ya no, porque esos recursos no existen. No hay ese guardadito, o no hay esos recursos disponibles para poderlos utilizarlos de manera inmediata. Y esto nos coloca en una situación muy complicada porque no podemos actuar de una manera rápida para entender una emergencia en caso de que se presente. Y esa es la gran diferencia. Sí. O sea, aunque yo tenga recursos presupuestales, si no tengo la administración disponible, no puedo ejercer ese gasto. Arturo, esto que se dijo que era por corrupción, por mal manejo, ¿hubo acusaciones formales por parte del gobierno federal hacia quienes administraron Fonden en anteriores administraciones, hacia quienes recibieron como autoridades estatales y municipales recursos del Fonden? Mira, exactamente sobre el Fonden no tengo conocimiento, pero unos que discutieron mucho eran los que manejaba el CONACYT, y ahí sí se detectó que había mal manejo de estos recursos, donde las administraciones pasadas disponían de esos recursos para aumentar salarios, realizar investigaciones que no daban, impulsar investigaciones que no daban resultados. Y repito, había 338 fideicomisos, y esa falta de regulación, de transparencia, pues dio pauta a que el gobierno los desapareciera en vez de poner orden en el uso de esos recursos, porque la justificación fue disponer de ellos. ¿Por qué? Porque decían, no, es que no tengo recursos, o sea, no quiero caer en deuda, pero pues no. También estamos viendo cómo hay recortes a las secretarías, recortes presupuestales, en dependencias donde tú haces un trámite que había 10 personas para apoyar ese trámite, hay 2. Entonces se demora el trámite para que te resuelvan esa situación, y todo por la política de austeridad fiscal. En torno a esta cuestión de quién maneja ahora los recursos del Fonden, donde Pablo decía que hay una partida del ramo 36 del programa presupuestario para de lo maneja.
Yo pensaba que lo manejaba la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la encargada de proteger y conservar los ecosistemas. Y si nosotros vemos el presupuesto asignado para esta Secretaría para el próximo año, cayó en 11% en términos reales, de recibir este año 75,000 millones de dólares, el próximo año va a recibir 70,000 millones de dólares. Entonces vemos que en esta política de austeridad fiscal, de no endeudarse, está desatendiendo no solamente los desastres naturales, está desatendiendo todo, ¿no? Todo se ha enfocado a la cuestión del Tren Maya, del Istmo de Tehuantepec, de los programas sociales, pero estas políticas están costando mucho en torno a todos los otros sectores que están siendo desatendidos, y en esta cuestión de no tener suficientes recursos para los desastres naturales, un grave costo para las personas que son afectadas. Sí, al no haber reglas claras de operación, Pablo Álvarez y Casa, y no hay certeza, al no haber certeza de haber recursos, ¿la carga entonces queda en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales? Bueno, voy por partes. Primero, lo que hay ahorita Sí. es un programa presupuestario en el ramo 36, que es la Secretaría de Protección Ciudadana. O sea, se le pasó de gobernación a la Secretaría de Protección Ciudadana, pero es una secretaría que no tenía el manejo y el conocimiento de este tipo de temas. O sea, ahí tenemos un desorden de tipo administrativo fuerte, ¿no? Segundo, ¿qué hace el gobierno federal? Le va a pasar la pelota a los gobiernos estatales. Hay una propuesta de reforma en este momento que crea la obligación de que los desastres naturales sea atendido por los estados. Hay una propuesta que se está discutiendo en este momento en el Congreso, de tal manera que obliga a los gobiernos estatales a crear sus fondos estatales de prevención de desastres naturales. O sea, el gobierno nacional, federal, se desentiende del tema, le pasa la bronca a los gobiernos estatales y les dice, crea tus recursos. O sea, recursos que todavía no existen, dicho sea de paso. Entonces, tenemos un vacío institucional muy fuerte. ¿Qué otra cosa tiene el gobierno? El gobierno tiene un seguro por desastres naturales. Lo dijo en los criterios generales de política económica. El problemita es que los propios criterios generales dicen que este seguro termina en marzo del 2024 y no nos dicen qué va a pasar de abril en adelante. O sea, ni tenemos recursos federales para atender esto, le pasamos la bronca a los gobiernos estatales que tampoco tienen recursos y ni siquiera tenemos seguro para protegernos de una catástrofe, un temblor fuerte, un huracán, si esto ocurre en abril o para adelante. Entonces, la verdad es que el Congreso debería meterse a discutir con serio qué va a hacer esto, porque hay consecuencias importantes para la población y para la ciudadanía de no tener defensas adecuadas para enfrentar este tipo de desastres. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. En Mega Noticias a Debate estamos con Arturo Huerta, economista, también con Pablo Álvarez y Casa Longoria, economista, analizando el tema de la atención presupuestal que se da a los desastres naturales en México. Continuamos en 2 minutos. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. En Colima también hay afectaciones por Lidia. Cerca de 300 colonias de Villa de Álvarez carecen de agua potable debido a que el equipo de bombeo de Zacualpan sufrió daños en la línea de conducción del acueducto tras el paso del huracán. Habitantes de la zona demandan a las autoridades que mientras deberían apoyarlos con pipas. Así que tenemos que esperar ahora a ver si mañana, hasta mañana en la tarde, nos podemos tener agua. Sí, y al menos que le den mantenimiento, pues ahora que si no le dan mantenimiento hasta que se presente una desgracia, entonces cuando se dan cuenta, es que ya le pasó esto, ya le pasó lo otro, y los ciudadanos nos quedamos, somos los que sufrimos. Sí, Arturo Huerta, imagino que en el paquete económico 2024 no viene algún cambio planteado para atender los desastres naturales y que se replica el mismo modelo que se implementa en este 2023, o si viene alguna modificación de carácter presupuestal, Arturo. Mira, en esto que al recortar o al desaparecer el fideicomiso se da el presupuesto a protección ciudadana, y que finalmente son escasos recursos los que se canalizan a este rubro, y la responsabilidad pasa a los estados y municipios. Justo ahora estaba viendo los datos de aportaciones y participaciones federales a los estados y municipios, y para el 2024 las participaciones traen una disminución real de 0.9%. Y las aportaciones traen un ligero incremento de 2.3% en términos reales. Y eso, repito, es insuficiente con respecto a las carencias y a los problemas que los estados y municipios están enfrentando. Hay que tomar en cuenta que están altamente endeudados y está la alta tasa de interés, donde el Banco de México anunció en las notas que se publicaron ayer que va a estar hasta mediados del 2024. Es decir, vamos a una crisis. ¿Cómo mantiene una alta tasa de interés en un contexto donde la economía no crece? Este crecimiento que estaba a 3% apenas se contrarresta la caída que se tuvo en el 2019. Tenemos un crecimiento promedio anual de 0.4% en este sexenio. Entonces, esa alta tasa de interés, diferencia de 11.25, y que el banco te cobra el doble o el triple o 4 veces más, ¿cómo se va a pagar en un contexto donde no crece el ingreso de las empresas y familias y no crece el ingreso que recauda en los estados y municipios? Entonces, la federal, como los estados y municipios, están canalizando más recursos al pago de la deuda, donde gana la banca a costa de desatender estos reclamos que la sociedad demanda. Entonces, de ahí que nos seguimos hundiendo en el contexto de estancamiento con inflación en el cual estamos, porque la inflación no se va a resolver con el aumento de la tasa de interés, se requiere inversión productiva, cosa que no se está dando. Sí, Pablo Álvarez, cuando en su momento el gobierno federal justificó la desaparición del fideicomiso, del Fonden, justificó, bueno, ya lo hemos dicho, casos de corrupción, casos de opacidad, poca transparencia, aunque con reglas claras, pero sí con un manejo discrecional de los recursos, pues hizo clic en las personas ese mensaje del gobierno, porque pues históricamente en los desastres naturales el gobierno federal siempre tuvo pendientes
Estamos viendo cómo todavía a estas alturas, después de los sismos del 2017, los sismos en la Ciudad de México, los sismos en el centro del país, todavía hay zonas que no han sido rescatadas o personas o familias que no han recibido recursos para reconstruir sus casas, o cómo vimos que después de varios ciclones tropicales fuertes en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio de Calderón, pasaban años y años y las personas seguían sin recibir los apoyos. Es decir, el discurso hizo clic en la gente, es cierto, funciona mal, pero lo que tenemos hoy no ha funcionado mejor entonces. Hablamos por partes. Los recursos para el terremoto del 17, si bien es cierto que hubo malos manejos, después ya no hubo dinero. Estamos en 2024 y todavía tenemos en la Ciudad de México un montón de gente que no ha recibido el apoyo para la reconstrucción de sus viviendas y les dicen que ya no hay dinero. Y hacen manifestaciones, bloquean las calles, pero no les dan dinero, punto. ¿Sí? Entonces, seguir quejándonos de la corrupción del 17 cuando tenemos que atender las necesidades en este 2023 no me hace sentido. Ahora, lo del Fonden. El Fonden, esos recursos se los acabaron ellos. Los tomaron en una situación de crisis por la pandemia y cambiaron el esquema. Y ahora se dan cuenta que no tienen recursos, le pasan la pelota a los gobiernos estatales con la obligación de crear fondos estatales y no nacionales. O sea, el gobierno federal se deshace del problema, le pasa la bronca a los gobiernos estatales que tampoco tienen recursos. Entonces, es nada más una situación de pasarse la bolita sin resolver los problemas, porque cuando se presenta una emergencia no hay recursos para atender los problemas urgentes, porque no hay recursos disponibles. Entonces, pues tenemos un gobierno con una crisis fiscal espantosa. Tiene un déficit programado por ellos de 4.9 del PIB, según el fondo 5.4. Según los analistas privados, esto va a llegar al 6%. O sea, están gastando en obras prioritarias, en gasto social clientelar, pero en las necesidades de la gente no están gastando. Hay mucho gasto, pero no en las cosas necesarias. Hay que aclarar esto. Esta política de austeridad es muy selectiva porque no hay austeridad para muchas cosas, pero para necesidades urgentes sí la hay. Vemos los gastos, la situación de los hospitales. Llegaron el IMSS Bienestar, pero el IMSS Bienestar no tiene recursos para atender a la gente. Es nada más paliativos para no enfrentar la crisis que tenemos en el sistema de salud en el país, porque no hay recursos y se requiere una reforma fiscal para que haya recursos. Y se requiere evitar que esos recursos que puede captar una reforma fiscal se utilicen efectivamente bien, porque eso es lo que pide la gente. Sí, Arturo, ¿hay algún modelo en el mundo, algún modelo en alguna nación del mundo que pudiera ser ejemplo de política pública para atender las emergencias naturales, para atender los desastres que provocan los fenómenos naturales? Mira, Juan Carlos, ¿qué pasó en el 2020? Que se vino la pandemia, cerraron los procesos productivos, actividad económica, aumentó el desempleo y había que atender los problemas de salud, los problemas de desempleo, los problemas económicos. ¿Qué hicieron muchos países? El caso de Inglaterra. El Banco Central de Inglaterra, que es autónomo, acordó en abril del 2020 con el gobierno comprarle toda la deuda que el gobierno emitiese para parar la crisis al 0.1%, ¿no? Para que el gobierno tuviese la liquidez necesaria para encarar la pandemia y encarar la crisis. Y lo mismo aconteció en Japón, en Australia, ¿no? Y en cambio aquí en México no. Aquí son más papistas que el Papa. O sea, el Banco Central no le compra deuda al gobierno y aparte mantiene una alta tasa de interés. Un gobierno soberano es aquel que controla la moneda y se financia con ella. ¿Para qué? Para atender los reclamos nacionales.
tanto la cuestión de los desastres naturales como atender el desempleo, apoyar la esfera productiva, etcétera, ¿no? Y en cambio aquí no, te dice, no hay dinero. Por favor, repito, ahí está el Banco Central, que donde está el dinero. Es cuestión de que el gobierno gaste y el Banco Central apoye ese gasto público y dice, no, porque va a ser inflacionario. Todo depende a dónde se canaliza. Esta cuestión de los desastres naturales va a originar problemas de que cae la producción agrícola en toda esa zona y por lo tanto va a generar escasez de productos que te va a repercutir en inflación, en mayores importaciones, en menor crecimiento económico. Hay que atender esos problemas en la perspectiva de mantener el crecimiento económico y no seguir con que no hay dinero. Y luego también se habla mucho de la reforma tributaria. Tú no puedes incrementar impuestos en un contexto donde la economía no crece, a no ser que pongas impuestos al sector financiero. El gobierno de Italia lo hizo hace mes y medio, puso un impuesto de 40% a las ganancias de la banca, porque ahorita la banca internacional y nacional está ganando lo que quiere, interés. Pero aquí el gobierno y nuestros congresistas no pasa por su mente grabar al sector financiero para tener recursos para apuntalar el gasto público en esta cuestión de atención a los desastres naturales, a la salud, educación, etcétera. Muy bien, vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos Mega Noticias a Debate, conversando sobre la atención presupuestal del gobierno a los desastres naturales. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. La zona geográfica de México se ubica entre los 30 países más expuestos a los fenómenos naturales, como huracanes. El Fondo de Desastres Naturales, FONDEM, fue eliminado en 2021, pero aún se contempla en el presupuesto de egresos en caso de emergencia para este 2023 una bolsa de 17.157 millones de pesos. 2010 ha sido el año más caótico en cuanto a lluvias, inundaciones y deslaves. Los comerciantes ubicados en la zona de costa suelen sufrir las mayores afectaciones. Estamos conversando con Pablo Álvarez y Casa Longoria, con Arturo Huerta, sobre la atención presupuestal a los desastres naturales. Pablo, pues ya estamos en los últimos meses de la administración federal. Vendrá una nueva administración federal en el 2024.
Pero para la siguiente presidenta, y pues digo presidenta porque seguramente va a ser mujer, es lo más probable, las dos principales aspirantes son mujeres, la próxima presidenta, ¿qué tiene que hacer en esta materia? ¿Qué tiene que impulsar como política pública en esta materia? A manera de conclusión, en un minuto, Pablo. Mira, primero regresar al Fonden como era, un fideicomiso. 2, regresárselo a la Secretaría de Gobernación, porque es un problema de gobernanza. Tercero, si no tienes recursos no puedes actuar rápidamente para atender una urgencia. 4, compartir la responsabilidad con los gobiernos estatales, pero no pasarles toda la responsabilidad a los gobiernos estatales. Y 5, profesionalizar toda una estructura de apoyo que se perdió y que se tenía bien que mal en los gobiernos anteriores. O sea, no se trata de cambiar por cambiar, hay que rescatar las experiencias valiosas y sobre todo tener una vigilancia muy clara de cómo se gasta ese dinero para evitar cualquier suspicacia de mal uso de los recursos. Sí, la misma pregunta Arturo Huerta y en una conclusión de un minuto, ¿qué debe hacer el próximo gobierno federal respecto a este tema? No hay que esperar hasta que llegue el próximo gobierno. Tiene que haber un debate nacional ya con respecto a cómo encarar los problemas que el país está enfrentando en todos los órdenes. Es decir, no puede el Banco Central estar manteniendo en un contexto donde la economía no está creciendo, en un contexto donde esa alta tasa de interés está disminuyendo la capacidad de gasto e inversión del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, está disminuyendo la capacidad de inversión del propio sector privado, ¿no? Hay que modificar los objetivos del Banco Central. Tiene un único objetivo, bajar la inflación, y lo único que sabe es aumentar la tasa de interés. A pesar de aumentar la tasa de interés, la inflación no baja, ¿no? Hay que bajar la inflación en condiciones de crecimiento económico y alto empleo. Ese objetivo lo tiene la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, no puedes aumentar la tasa de interés, tienes que bajar la tasa de interés para incrementar la inversión y así la producción, incrementar la oferta para bajar la inflación en condiciones de crecimiento económico. Hay que modificar también la política fiscal, no podemos seguir con la austeridad fiscal que está desatendiendo los reclamos nacionales se necesita un gasto público lo suficiente para que haya condiciones de crecimiento, empleo y bienestar sin inflación. Entonces, de ahí que tienes que apuntalar la esfera productiva, ese gasto de inversión y de lo productivo y del empleo. Es necesario este debate porque con esta política económica predominante vamos a un contexto de crisis el próximo año, no tengo la menor duda. Les agradezco mucho, Pablo Álvarez y Casa, economista, Arturo Huerta, economista, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender este tema. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias, buenas tardes y buen fin de semana. Buenas tardes. Igualmente. Gracias. De esta manera concluimos este espacio de noticias. Le invito a que se quede en esta señal y que el próximo lunes coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias. Buen fin de semana.